Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela San Juan y antes de comenzar me gustaría comentarles que el objetivo principal de esta presentación es básicamente poder compartir con ustedes nuestra experiencia como equipo del programa de rehabilitación sexual de Clínica Los Coihue, contarles por qué nace esta necesidad de formar un programa y cuál es el objetivo general que nosotros tenemos con este tipo de abordaje. Espero les guste. Entonces, como ya muchos de nosotros conocemos, las personas que sufren un daño en la médula espinal, al igual que la alteración o la pérdida de la función motora y sensitiva, también presentan alteración de su función sexual y reproductiva. Y nosotros como rehabilitadores integrales que somos, sabemos que esto afecta directamente las distintas áreas del desempeño ocupacional. ¿Por qué? Porque por solo mencionar algunas ideas, afecta su calidad de vida, afecta la autoestima del usuario y por ende las relaciones interpersonales. Por lo tanto, el hecho de que el paciente sienta que pierde el dominio de la actividad genera una alteración del proceso como tal y por ende disminuye la participación en las distintas áreas. ¿Ya? Si bien sabemos que esto debiese considerarse como un todo, porque la lesión de la médula espinal genera alteración de todos estos componentes, no existen protocolos formales a nivel nacional e incluso a nivel internacional para abordar la sexualidad como tal dentro de la rehabilitación. Por lo tanto, si como terapeuta o como rehabilitadores integrales lo que queremos es abordar el concepto de sexualidad o de salud ocupacional entregado por la Organización Mundial de la Salud, claramente estamos al debe con la rehabilitación. Por ende, este tipo de intervenciones sigue siendo un desafío para la rehabilitación. Por lo tanto, ¿qué buscamos con esta presentación? Responder las grandes interrogantes que nos debemos hacer frente a cualquier contexto, que son el qué, específicamente dirigido a qué es el programa de rehabilitación sexual, cómo se forma este programa, cuándo se inicia este programa de rehabilitación sexual en Clínica Los Coihue. Acá yo cambié el dónde por el cuál, porque siento que tiene mucha más relevancia para el conocimiento de ustedes saber cuál es nuestro objetivo como programa de rehabilitación sexual, más que dónde se ejecuta este programa. ¿Por qué surge la necesidad de crear un programa de rehabilitación sexual en la clínica? Y finalmente, ¿quién o quiénes participan de esta intervención? Buenas tardes, mi nombre es Alonso Espósito, soy kinesiólogo y también formo parte de este programa de rehabilitación sexual. Continuando, para así responder las preguntas, comenzamos con ¿qué es el programa de rehabilitación sexual? Bueno, este es un plan, un proceso de intervención que se enfoca en dar atención integral multidisciplinaria a hombres y mujeres con diagnóstico de lesión medular que tengan alteradas sus funciones sexuales y o reproductivas a través de capacitaciones, talleres y entrevistas, donde se abordará a la persona y o a la pareja con el objetivo de orientar, de entregar información y activar redes de derivación según las necesidades del. Ahora, ¿por qué surge la necesidad de la creación de este programa? Principalmente por inquietud y necesidad de nuestros usuarios de conocer qué pasaba ahora con el cuerpo después de la lesión, solicitando así a los profesionales de mayor confianza que les entregáramos información del tema, haciéndonos saber el miedo que les generaba enfrentarse a esto inmediatamente posterior al alta, ya que existían muchos mitos, eh, creyendo muchos de ellos que había una pérdida completa de su función sexual y reproductiva o simplemente considerándose seres asexuados por la condición en la que se encontraban. Entonces, en base a esta inquietud es que comenzamos a reunirnos entre profesionales de distintos estamentos para así formar y desarrollar este programa desde una mirada integral, para continuar con la tarea siguiente que fue el investigar. Sin embargo, durante el proceso nos dimos cuenta que no había suficiente información o no existía formación tanto pre y posgrado para direccionar el proceso, por lo que decidimos comenzar basándonos en la evidencia. A nivel nacional, no se aborda dentro de protocolos formales la rehabilitación sexual.
por lo que existe un vacío y una deuda con este tipo de intervenciones que van en servicio del paciente en pro de su rehabilitación integral. Es por esto que se elabora el programa de rehabilitación sexual, el cual busca dar respuestas a las necesidades de esta población, abarcando el área biológica y afectiva. Dentro de los fundamentos, nosotros nos basamos en la Ley 20.422, que en el artículo 9 dice que el Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar a las personas con discapacidad el goce, igualdad, dignidad y derecho de constituir y ser parte de una familia, su sexualidad y salud reproductiva. En la evidencia, dentro de los artículos, los que mencionamos que son un poco importantes son que el hecho que la sexualidad, la naturaleza de la sexualidad de la persona está en su mente y no se ve alterada producto de la lesión. Por lo tanto, los individuos portadores de esta lesión siguen expresando su deseo sexual y manteniéndose sexualmente activos. Hay otro artículo que habla de que, así como es relevante el optimizar las funciones de las extremidades superiores y la continencia intestinal y vesical en estas personas, asimismo es de importante el retomar la vida sexual. También dentro de los fundamentos tenemos la AOTA, que es la Asociación Americana de Terapia Ocupacional. Esta es la que rige el marco de trabajo de la disciplina. En la edición del 2014 se incorporó la sexualidad en otras áreas del desempeño ocupacional. Ya no se considera solo importante en lo geniturinario, sino que ahora son parte de las actividades de la vida diaria básicas, específicamente en un ítem de actividad sexual y en la participación social. Por lo tanto, se considera que el abordaje sexual es tan importante como entrenar la alimentación y el vestuario, y aún más importante en el contexto social. Bueno, y respondiendo al cómo y cuándo se forma el programa en la clínica, les voy a relatar una pequeña historia desde los inicios, donde en el 2014 se realiza la convocatoria a los profesionales de la clínica, ya dirigidos a una primera aproximación del tema en términos generales. Y el objetivo de esta convocatoria era ver si habían profesionales interesados en abordar la intervención sexual en la fase aguda de nuestros pacientes con lesión medular. Y tuvo mucho éxito, había muchos interesados. Entonces se seleccionó un grupo y en enero del 2015 se realiza la primera reunión del equipo, donde se comienzan a distribuir las tareas que va a cumplir cada uno, y con estos abordajes como ya más claros se crea el primer manual para terapeuta, y en base a este se confecciona también el manual de paciente, que es un poco más corto, más acotado y más dinámico, para en agosto del 2015 realizar la primera intervención. Y estas primeras intervenciones eran mucho más dirigidas, más personalizadas. Entonces, ¿qué se hacía? Se informaba al equipo tratante de este paciente de que ingresaba al programa de rehabilitación sexual. Entonces, cada terapeuta tratante de las distintas disciplinas se tenía que hacer cargo de abordar la parte sexual con el usuario. Entonces tenía su sesión con el terapeuta ocupacional, tenía su sesión con el kinesiólogo, con el fisiatra, con la enfermera, etcétera. En el fondo, tratando como de sobresaltar el vínculo que había con el terapeuta. Sin embargo, nos dimos cuenta que aún así había muchos terapeutas que no se consideraban capacitados para poder abordar la parte sexual. Entonces había muchas intervenciones que no se completaban al finalizar el proceso. Es por esta razón que en el 2016, alrededor de principios del 2016, se realiza el primer taller de rehabilitación sexual en una modalidad como más dinámica, teórica, pero más dinámica, y que involucraba a más de un paciente. Por lo tanto, el hecho de que fuese una actividad grupal hacía o abría paso a que nuestros pacientes comenzaran a compartir su experiencia y empezaban a salir más dudas, y el abordaje era mucho más entretenido. Por esta razón, esta es la modalidad que mantenemos hasta la fecha. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo como programa? Uno de los primeros y muy importantes es orientar y educar al paciente
¿Por qué? Porque sobre todo en la fase aguda, nuestros pacientes conocen su diagnóstico, sin embargo, no tienen claridad de todas las alteraciones que se pueden producir producto de este diagnóstico, sobre todo en la función sexual y reproductiva. Es por esto que, de la mano con este objetivo, también informamos a nuestros pacientes de todos los tratamientos disponibles que existen para poder sobrellevar estas alteraciones. Otro de los objetivos del programa es dar contención emocional no solo al paciente, sino que también a su pareja, tratando de abarcar todo el contexto del usuario, realizar intervenciones según la demanda y la característica de cada uno de nuestros usuarios, orientar sobre vínculo, fertilidad y reproducción, ya que el objetivo del programa va dirigido principalmente a generar redes con los centros de fertilidad en el caso de que nuestros pacientes tengan interés de ser padres en un futuro y que no tengan mucha información sobre cómo hacer la crioconservación o en realidad la calidad de su espermio, etcétera. La clínica se encarga de formar estos vínculos con estos centros y la derivación al urólogo. ¿Por qué? Porque nuestros usuarios, si bien tienen controles con urología mientras están hospitalizados, el urólogo no se centra en la función sexual hasta que el paciente ingresa al programa. Antes de eso, todo tipo de intervención va dirigido a lo genitourinario. Por lo tanto, el urólogo se encarga de que el paciente no tenga filtraciones, de que el paciente no tenga infecciones urinarias, etc. Dentro de los participantes del programa está el área de fisiatría, quien además de liderar el equipo, aborda los cuidados médicos en torno a la sexualidad, maneja complicaciones médicas que puedan afectar la sexualidad, como por ejemplo el dolor, la espasticidad, problemas de vejiga e intestino neurogénico, además de orientar sobre fertilidad, en caso de embarazo, derivar a programas de alto riesgo obstétrico. En el área de psicología está encargada de la psicoterapia, el manejo del aspecto emocional, la salud, seguridad, la independencia, la generación de ingresos, la posibilidad de tener relaciones, de procrear y crear un hijo. En el área de kinesiología nosotros aportamos de manera indirecta como facilitadores a través de intervenciones de rangos articulares y movimiento, modulación de espasticidad, sensibilidad, entrenamiento de fuerzas, transiciones y transferencias que tributen a favorecer los cambios de posiciones, además de manejo de una óptima tolerancia ortostática y una adecuada resistencia al esfuerzo físico. Dentro de esto también está un área de especialidad que es el área de piso o suelo pélvico. En enfermería se da la educación, prevención, el manejo de cateterismo, prevención de úlceras por presión y disreflexia, educación vesical e intestinal. En terapia ocupacional se da la organización de las rutinas, la modificación de ambiente, las condiciones de seguridad para evitar lesiones y o accidentes, educación en adaptaciones, uso de implementos sexuales y o ayudas técnicas, educación del conocimiento y exploración del mapeo corporal. Y UFAM, que es la unidad familiar, donde la trabajadora social está encargada de dar informaciones, orientación y establecer vínculos con programas de fertilización asistida. Y por último está el urólogo, que si bien trabajamos con él, pero no es parte del programa propiamente tal, él se encarga de lo que son las evaluaciones, prescripción de fármacos y tratamientos disponibles, el manejo de complicaciones urogenitales, la educación, reproducción y fertilidad. El taller de sexualidad está formado por el grupo de profesionales que mencionamos recientemente, donde organizamos grupos de hombres y de mujeres con la finalidad de educar y orientar en conceptos de sexualidad, los mitos y afectividad, también en torno a lo que es una lesión medular, cómo impacta esta en la función sexual y reproductiva según niveles de lesión y cuáles son los tratamientos disponibles. Conversamos también sobre el embarazo, el parto y la lactancia, las condiciones de seguridad al momento de tener intimidad y qué medidas debemos tomar de seguridad. El tener en cuenta la modificación de hábitos y reestructuración de rutinas. También la posibilidad de implementar adaptaciones, uso de implementos sexuales y ayudas técnicas, educación del conocimiento y exploración del mapa corporal
personal, ¿cierto?, de la persona afectada y también de su pareja, el orientar en torno a los centros de reproducción asistida, generar interconsultas y derivación a urólogo, además de compartir experiencia entre participantes en sus distintas etapas de evolución y también comentar si es que han tenido algún encuentro previo al taller de sexualidad o no. Bueno, y acá tenemos una pequeña representación gráfica de todos los talleres realizados desde el 2015 a la fecha, con un universo de 68 pacientes que cumplen con las características para ingresar al programa de rehabilitación sexual de la clínica. De este universo de pacientes, el 84% de ellos está con su taller realizado completo. Tenemos un 6% que no aceptó el taller por diversas razones, y en estos casos se invita al paciente al inicio, en la mitad del proceso de rehabilitación y al finalizar el proceso, y si el paciente no acepta ninguna de las 3 invitaciones, no se sigue insistiendo. Y tenemos otro 10% de nuestros pacientes que han necesitado ser reprogramados y que tenemos que considerar en primera instancia una vez que se estabilice la contingencia nacional. Ahora, de este universo de este 84% de los pacientes que cumplen con su taller, el 91% de ellos son lesionados medulares con distintos niveles de lesión, distintas edades y, muy importante, con distinto tiempo de evolución. Nos ha tocado abordar pacientes con 15 años de evolución que nunca tuvieron ningún tipo de educación frente a su función sexual y reproductiva. Y tenemos un 9% que abarca otro tipo de patología, principalmente Guillain-Barré y lesión encefálica. Y en estas excepciones se realizó porque los pacientes lo solicitaban de manera directa. Bueno, como equipo sabemos que tenemos que seguir perfeccionando, ¿no? Y una de las maneras que tenemos para poder saber si lo que estamos haciendo está bien es conociendo la percepción de nuestros usuarios de todo este proceso. Entonces, en base a esto, creamos una encuesta de satisfacción usuaria que es muy corta, en realidad son 3 pasos, no dura más de 5 minutos, y la primera parte de la encuesta va dirigida al consentimiento informado, donde el paciente acepta y reconoce que es una encuesta absolutamente anónima, y si el paciente no quiere participar, y si el paciente no quiere participar, ahí está, se cierra automáticamente la encuesta. ¿Ya? La primera parte de esta encuesta tiene relación con, rescatar algunos antecedentes generales de nuestro usuario y después ver si los temas abordados en el taller fueron de interés para nuestro usuario, si lograron abordar gran parte de sus interrogantes y resolver muchas de ellas. Y finalmente tratamos de recolectar información de la sincronización del taller y del dominio de los profesionales. Saber en el fondo si el lugar donde se realiza el taller es cómodo, si el tiempo que utilizamos para esto es el apropiado, si los profesionales mostraron interés de responder a las inquietudes de nuestro usuario y si había dominio del tema que se estaba tratando. Bueno, sin embargo, como esta encuesta fue confeccionada a fines del 2019, no hemos podido aplicarla como hubiésemos querido. Por esta razón, y a modo de retroalimentación, contactamos a algunos de nuestros usuarios que ya pasaron por este proceso, que ahora ya están reinsertados social y laboralmente, para que nos dieran su testimonio en el fondo de qué tanto aporte fue el programa dentro de su proceso de rehabilitación. Entonces, tuvimos varios testimonios, pero en honor al tiempo solo destacamos 2. Y uno de ellos es un hombre de 25 años con lesión medular hacia A, de 6 años de evolución, que nos dijo: el taller es un gran aporte, ya que te permite conocer cómo debes cuidarte y cuáles son las opciones que te ayudan a tener una vida sexual activa. Te orientan para que te redescubras y conozcas las nuevas cosas que te darán placer. También dentro de la entrevista nos contaba que siempre recibió apoyo de los profesionales de la clínica frente a responder sus dudas y sus temores. Y él actualmente está estudiando en la universidad, en una relación de pareja de 1 año ya, y realizando su vida completamente normal. Nos decía que lo único distinto ahora son las ruedas.
Otro de nuestros pacientes, que también pasó por este proceso, también es hombre de 35 años, con una lesión medular C5 hacia A, de 3 años de evolución. Y él nos decía, sin duda, el programa no logra abarcar todo, porque hay muchas cosas que uno termina por descubrir cuando vuelve a su vida normal. Sin embargo, el que te bombardeen de información al inicio de la sesión es súper beneficioso para prepararse ante lo que nos tenemos que enfrentar. Y así era muy similar el relato de todos los pacientes que nos dieron su testimonio. Unos más receptivos que otros, más concretos que otros, pero todos dejaban muy en claro la importancia de tener la información en la fase aguda independiente, que no se fuesen a enfrentar a todo lo que nosotros les planteamos durante el programa. Era usual que la falta de formación en orientación sexual de los profesionales de la salud y de la educación ocasionaba que cuando las personas con discapacidad solicitaban asesoría sexual o mostraban manifestaciones sexuales, los profesionales no sabían qué hacer o qué responder y presentaban un desfavorable manejo actitudinal emitiendo juicios de valor llenos de prejuicios, patologizando estos legítimos intereses sexuales. Es común que se les diga, usted solo preocúpese de su rehabilitación, usted ya no está para eso, o usted no tiene nada que ofrecerle a una mujer o a un hombre. Es por eso que nos hacemos esta pregunta. ¿Qué es lo que debemos hacer para potenciar la rehabilitación sexual y la educación, ¿cierto? Tanto en las personas con lesión medular como en general en la sociedad. Necesitamos difundir el tema, aumentar la formación de los profesionales, tanto en pregrado como posgrado, generar programas en instituciones, orientar en tratamientos disponibles, generar y fomentar investigación, ya que en la actualidad se conoce principalmente el manejo médico, pero aún falta literatura que hable en mayor profundidad sobre intervenciones en otras áreas como por ejemplo el manejo del piso o suelo pélvico. Bueno, y ya para finalizar, agradeciendo por supuesto, les presento acá el equipo de rehabilitación sexual de la clínica. Patricia Castro, nuestra psicóloga, Jorge Gutiérrez, médico fisiatra y director médico de la clínica, nuestras enfermeras Daniela Retamales y Valentina Said, Silvana Jara, asistente social y coordinadora de la unidad de la familia de la clínica, Rodrigo Campo, que es el urólogo que trabaja con nosotros en el programa, Alonso Espósito, kinesiólogo, y mi colega que presenta hoy conmigo, y yo, Daniela San Juan. Muchas gracias por su participación. Corresponde a la presentación de Carolina Bravo. Ella es licenciada en Ciencias de la Ocupación, terapeuta ocupacional Universidad Mayor de Santiago, especializada en el área de ortótica y de atención de terapia ocupacional en la unidad de paciente crítico, rehabilitación en traumatología y neurorehabilitación. Actualmente es integrante del equipo de rehabilitación hospitalaria de la Clínica Red Salud Mayor en Temuco. También trabaja en la Asociación Chilena de Seguridad, Instituto de Seguridad Laboral y Mutual de Seguridad, y es socia fundadora del Centro Terapéutico Chucao de Temuco. También presento a Francisca Larrañaga, ella es licenciada en Ciencias de la Ocupación, terapeuta ocupacional Universidad Mayor de Santiago, diplomada en psicomotricidad y atención temprana, especialista certificada en integración sensorial, diplomada en neuropsicología infantil en la Universidad Católica y actualmente se desempeña como coordinadora del programa de terapia ocupacional en Jardín Infantil Santa Teresita y en Centro Ludere. Ellas nos van a presentar la tesis que desarrollaron en el año 2014, que trata sobre experiencia sexual de mujeres, parejas de hombres con lesión raquimedular. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Patricia, por la presentación. Yo les voy a compartir nuestro PowerPoint. Ya. ¿Lo ven, verdad? Si alguien me puede rectificar ahí la información. Se ve bien, Francisca. Súper.
Bueno, hoy con Carolina, como bien dijo Patricia, vamos a exponer nuestro proyecto de título, el cual desarrollamos el último año de pregrado de terapia ocupacional, y a este le titulamos Experiencia sexual de mujeres que son parejas de hombres con lesión raquimedular adquirida. Para anticiparles un poco los temas que abordaremos, contarles que hablaremos sobre el desempeño ocupacional de la actividad sexual de estas mujeres, qué impactos y qué desafíos se generan tras la adquisición de la lesión de la pareja, y qué desafíos tenemos nosotros como terapeutas ocupacionales y en general todo el equipo multidisciplinario para abordar dentro de la actividad sexual. Bueno, en el momento de tener que preparar nuestra investigación, una de las temáticas que nos intrigaba respecto a la terapia ocupacional era la actividad sexual y cómo las personas en situación de discapacidad se podían desenvolver en esta ocupación. Con Carolina hablábamos y nos preguntábamos, por ejemplo, qué pasaba en la vida de una pareja cuando alguno de ellos adquiría una lesión o una discapacidad física. Cómo se afronta personalmente dentro de la pareja una problemática como esta, cómo se sostiene la actividad sexual, cómo se reivindica la actividad sexual. Además queríamos entender con mayor profundidad qué hacíamos como terapeutas ocupacionales, cuál era nuestro ejercicio profesional dentro de esta actividad básica de la vida diaria. Cuando teníamos que decidir qué temática íbamos a desarrollar específicamente, Carolina y yo estábamos en nuestro año de prácticas profesionales y ambas estábamos interesadas en el área de salud física y a su vez las dos desempeñando nuestras prácticas en centros de neurorehabilitación de adultos. Por lo tanto, tuvimos la posibilidad de poder conversar con bastantes usuarios y además ya estábamos terminando la carrera, por lo tanto nos percatamos de que efectivamente la actividad sexual era un ámbito muy poco abordado dentro de los procesos de rehabilitación. Ya ese mismo año, y como bien también comentaron los compañeros anteriormente, la actividad sexual como concepto se empieza a desarrollar dentro del dominio de trabajo de la OTA, se complementó y en el fondo la completaron porque era un concepto muy vago, que después Carolina nos va a explicar. Con esto nosotros sentimos que era necesario darle un lugar más prioritario en el ejercicio profesional. También sentimos que se hizo una visualización del déficit de lineamientos que existían respecto al abordaje que nosotros debíamos involucrar dentro de nuestros procesos de rehabilitación, y también sentimos que con esto se generó una invitación a poder explorar y participar en la rehabilitación de la actividad sexual, no solamente de las personas que padecían alguna discapacidad, sino también de sus parejas, para así desarrollar un programa más integral y favorecer la calidad de vida. En un comienzo nos interesamos por la búsqueda de información con respecto a la sexualidad y el lesionado raquimedular, y encontramos bastantes investigaciones con respecto a las técnicas de exploración, por ejemplo, y desempeño sexual de la persona afectada. Pero identificamos que la pareja de este usuario en general no era involucrada dentro de los estudios, y esta situación sentíamos que disminuía la posibilidad de poder realizar un proceso de rehabilitación efectivo en el área sexual, porque cuando uno está en pareja es con esta con quien generalmente desempeña la vida sexual. Por lo tanto, se genera, si es que alguno de los dos adquiere una discapacidad física, se genera un impacto y un duelo que repercute directamente en la sexualidad de ambas personas. Entonces, finalmente, lo que buscamos en esta investigación fue poder describir el proceso de cambio en el desempeño ocupacional de la actividad sexual de mujeres cuyas parejas presentan disfunción eréctil actualmente a consecuencia de una lesión raquimedular adquirida. Como bien dijo Patricia al presentarnos, esto lo hicimos el año 2014. Coincide con el inicio del programa también que acaban de presentar nuestros colegas de los COIWE. Aquí quisimos incluir un poco el impacto que se genera en el desempeño ocupacional, qué tipo de adaptaciones había que desarrollar para poder ejecutar esta ocupación, conocer qué significado y qué propósitos emergían de esta nueva forma de producir la actividad sexual. Y lo pudimos hacer gracias a entrevistas en profundidad a las personas que participaron de nuestra tesis, que fue, en esa instancia fueron 2 mujeres. Nosotros teníamos la intención de poder hacer una muestra más considerable, pero al momento de buscar y de activar nuestras redes de apoyo, para tener más participación, nos vimos con el obstaculizador de que en general o las parejas no subsistían en el tiempo, o sea que había una separación luego de la adquisición de la lesión raquimedular del hombre, o bien no se querían referir al tema. Entonces fue bastante complejo, nos tuvimos que adaptar, hicimos finalmente una tesis más cualitativa con solamente 2 relatos. Nuestra población objetivo entonces eran mujeres que estuvieran dentro de una relación de pareja heterosexual, y que en el transcurso del tiempo el hombre hubiese adquirido una lesión raquimedular. Pero también lo más importante para nosotras era que ellos como pareja hubiesen iniciado un proceso de adaptación y reexploración
de la actividad sexual y que se mantuvieran dentro de esta relación de pareja en el momento en que nosotros hicimos las entrevistas. Ya, para efectos de la investigación, vamos a entender lesión raquimedular como cualquier daño sufrido de la médula espinal a consecuencia de un traumatismo o un proceso degenerativo, generando alteración motora y o sensitiva bajo el nivel de la lesión. La disfunción eréctil impide la mantención de la erección, dificultando la acción del coito. Pese a que existen mecanismos para potenciar esto último, la capacidad sensorogenital no es posible de recuperar. Entenderemos sexualidad con la definición de la OMS, la cual reconoce la sexualidad como una fuente de placer, salud, bienestar y comunicación que, vivida satisfactoriamente, es también una fuente de comprensión con los demás, así como una eliminación de tensiones y rigideces. Por lo tanto, es un principio de armonía, equilibrio y que genera en las personas actitudes positivas ante sí mismos y ante los demás. Como comentaba mi compañera y los colegas, la AOTA hizo una modificación en su definición en el 2008 y el 2014. Nosotras cuando presentamos nuestra tesis, aún regía la AOTA 2008, la cual definía actividad sexual como participar en actividades que busquen satisfacción sexual, y una falencia de esta definición es que no incorporaba la presencia de otros. Lo cual fue modificado en la actual AOTA 2014, que define actividad sexual como el participar en actividades que busquen la satisfacción sexual y o cumplan con las necesidades relacionales o reproductivas de las personas. Esta modificación muestra un importante cambio en la concepción de actividad sexual, siendo un gran avance y una gran responsabilidad para los terapeutas ocupacionales y para todo el equipo de rehabilitación. Vamos a mostrarles un poco de la forma en que hicimos el análisis de todos estos datos. Hicimos a través del marco conceptual para la ocupación terapéutica de David Nelson. David Nelson propone un modelo para concebir la ocupación a través de una relación dinámica entre los siguientes componentes. Forma ocupacional, que significa las circunstancias físicas y socioculturales externas a la persona, en un momento dado, es todo lo que rodea y el contexto de la persona. La estructura de desarrollo son las habilidades y características sensoriomotoras, cognitivas y psicosociales del individuo, es decir, la persona, nuestro sujeto de estudio. Estas interactúan y generan un significado. Este significado va a definirse como la experiencia interpretativa en el encuentro entre el individuo y la forma ocupacional, ¿ya? De este significado nace un propósito, es el motor, ¿sí? El motor para generar el desempeño ocupacional, es decir, la experiencia de desear algo. Y posterior a esto, teniendo este propósito, vamos a desempeñar el desempeño, vamos a realizar el desempeño ocupacional, que lo vamos a definir como el hacer activo de la persona en el contexto de la forma ocupacional, es decir, el hacer mismo de la ocupación, ¿ya? Y que involucran todos los componentes anteriormente descritos. Como somos seres activos, las personas vamos aprendiendo en el tiempo, existen aprendizajes de estas mismas ocupaciones, y vamos estos aprendizajes los vamos a definir como impacto y adaptación, donde impacto es el cambio que se genera posterior al desempeño ocupacional en la nueva forma ocupacional. Va a haber un cambio en el nuevo contexto, y adaptación va a ser el aprendizaje de la estructura de desarrollo posterior a este desempeño ocupacional. Así como adaptación, podemos tener una inadaptación, que significa una debilitación de la estructura de desarrollo secundaria, generando una sensación de baja eficacia percibida. Ya. Aquí hicimos el esquema de los 3 momentos. Por eso era tan importante, como comentaba mi compañera, que fueran mujeres que hubieran estado antes
de presentar la lesión raquimedular durante el proceso de rehabilitación y posterior en la reexploración sexual y estén hasta el momento como pareja. ¿Por qué? Porque vamos a mostrarles estas 3 etapas de la vida en la que el momento 1 va a estar marcada por el quiebre de la lesión raquimedular. El momento 2 va a ser todo el proceso entre 7 meses y 1 año de reorganización de pareja, y el momento 3 va a estar marcado por el inicio de la reexploración sexual. Entonces eso es lo que les vamos a mostrar a continuación. Ya, nuestra primera entrevistada, que llamaremos A, es una mujer de 47 años al momento de la entrevista, casada con 2 hijos de 22 y 24 años. Ella inició su vida sexual en pareja a los 20 años con su actual marido, quien llamaremos J, y actualmente tienen 30 años de matrimonio. Él presentó una lesión raquimedular traumática hacia A nivel T1. En el momento 1, ella era una mujer de 27 años, casada, madre de 1 hijo, y estaba embarazada de 8 meses. J era su primera y única pareja sexual, era una pareja conservadora, con tendencia al machismo de formación familiar, y se refería como enamorada y feliz con su vida actual. Bueno, la información de los gráficos, para hacerlo un poquito más amigable, la graficamos en esta tabla, en la que el momento 1 es el que habíamos recién comentado de esta mujer de 27 años, en que ella, el significado que le otorga la actividad sexual es de entregar amor, es como la forma de sintetizar su amor hacia su pareja. Y tiene un desempeño sexual de alta frecuencia, satisfactorio y enfocado en el coito, más bien tradicional y sin mucha comunicación, ¿sí? El evento que fue el impacto en esta forma ocupacional, que es su pareja, es la adquisición de la lesión raquimedular de él. Entonces vamos a entender al hombre como forma ocupacional y a la mujer como estructura de desarrollo. La adaptación que ella genera es un cese completo de la actividad sexual, postergando sus propias necesidades y deseos en todo sentido, en todas sus áreas de la ocupación, para poder entregarle los cuidados necesarios a su pareja. Ella se toma un rol de cuidadora principal. El significado que le otorga la actividad sexual es que se vio quebrada totalmente por este evento, y el desempeño sexual simplemente es el no desempeño, ¿sí? Va a haber un impacto, el impacto que genera la forma ocupacional es la falta de comunicación e inseguridad de parte de él, sin apoyo del equipo de salud, y la adaptación que ella genera con todo esto es mantener esta postergación de sí misma y sus necesidades callando y no comunicando lo que ella necesita. La forma ocupacional evoluciona en una baja autoeficacia percibida en el desempeño sexual por la no capacidad de generar una erección mantenida y no poder realizar el coito. Ella tiene deseos ambivalentes porque a pesar de que ella sí siente placer cuando logra la actividad sexual, siente una sensación de culpabilidad al sí sentir placer y no poder entregárselo a él. Y estos más de 10 años de exploración sexual se grafican como una búsqueda constante, ¿sí? Y ella espera que él tome la iniciativa en la actividad, pero hay muchos temores, deseos y sentimientos retenidos que no se comunican. Como son tantos años, podemos ver que también podríamos ver un momento 4 en este caso, que el impacto es el temor, la desconfianza, el rechazo y el quiebre de pareja, y ella se adapta tomando la iniciativa, generando espacios para la actividad sexual, pero principalmente un cambio paradigmático en cómo ve la actividad sexual, en cómo la concibe, ya no tanto como un tabú, y se comunica con sus hijos
en relación a la actividad sexual para que ellos no pasen lo que ella está pasando, siendo que sus padres nunca hablaron con ella de la actividad sexual. Entonces ese es el real cambio y adaptación que genera. Bueno, yo me voy a referir al segundo caso de investigación. Ella es B, que al momento de la entrevista era una mujer de 23 años con 2 hijas y estaba en una relación de pareja hace 7 años con E. Cuando ellos llevaban 2 años de relación, al hombre le diagnostican un cáncer tras encontrar una masa tumoral en la columna vertebral a nivel de T10, y producto de la intervención quirúrgica que él debe sufrir, queda con una lesión raquimedular hacia A nivel de T10. Ella paralelamente descubre que también está embarazada de gemelas. ¿Ya? Cuando nosotros la entrevistamos nos contó que cuando su pareja adquiere la lesión raquimedular, ella tiene recién 19 años, lleva 2 años con él, bueno, y además como les referí, se descubre que está embarazada. Les voy a resumir un poco más esta tabla, porque al igual que en el caso anterior, el momento 1 es una actividad sexual normal, entre comillas, realizada dentro de la pareja. En este caso, esta mujer también era bastante conservadora, nos comentaba que venía de familias con estrictos cánones tradicionales, digamos, de enseñanza. La actividad sexual no era algo que se conversara ni se abriera, sino que se sostenía en la intimidad de la pareja, y ella el propósito que le otorgaba la actividad sexual era de demostración de amor. Tenían una práctica bastante tradicional, pero no se problematizaba nada, digamos, su familia nunca, sus padres nunca le refirieron nada relacionado con el acto sexual a ella como mujer. Entonces ella solamente entregaba lo que su pareja le pedía. El momento 2 se va a ver marcado por la disfunción eréctil, producto de la lesión raquimedular que adquiere el hombre, y en ese momento, en este caso fue bastante más complejo, porque además había un duelo por una enfermedad que pudiese ser mortal. Por lo tanto, la actividad sexual pasa no a segundo plano, a quinto plano, no se aborda, hay un desinterés y un rechazo absoluto por esto, y el rol que ella ejerce es netamente de contención y cuidadora. Ya a ella se le enseñan todos los cuidados médicos que él va a necesitar, él sigue con kinesioterapia, por lo tanto, la actividad sexual es algo que no se aborda hasta un año posterior de adquirida la lesión. Ella cambia absolutamente sus roles, ya no asiste, por ejemplo, al instituto técnico donde estaba, no tiene vida social, es netamente cuidarse a sí misma por su embarazo y a su pareja. ¿Ya? Sin embargo, tras un año de progreso, es él, la forma ocupacional de ella, quien le solicita el poder reexplorar en la actividad sexual, y esto genera una crisis dentro de la pareja, porque ella estaba con su mente puesta en su rol de cuidadora, tanto de sus hijas como de su pareja, y por lo tanto el desafío mayor fue poder abrirse a esta reexploración. Existen un montón de obstaculizadores físicos, contextuales, el lugar donde vivían, la cantidad de actividades que ella tenía que desempeñar, además de, digamos, todas estas dificultades que provienen de la lesión raquimedular. Por lo tanto, para ella lo que más nos decía era que la mayor dificultad fue poder abrirse a la reexploración a través de técnicas, de juguetes, de elementos que propiciaran, digamos, una actividad sexual placentera para los dos. Finalmente, ella le otorga el significado de continuidad de familia, no de procreación, sino relacionado a sostener este núcleo familiar, a quedarse junto a la pareja y poder darle satisfacción. El desempeño ocupacional de ella en ese momento, nosotros lo categorizamos como compromiso de pareja, porque si bien ella quiso dejar de lado la parte sexual, al momento de que su pareja se lo solicitó, ella fue capaz de poder dejar todos sus tabúes de lado e intentarlo, pero hasta el momento de la entrevista, que fue 3 años posterior a la adquisición de la lesión del hombre, ella todavía tenía grandes dificultades para poder participar dentro de esta ocupación. Caro, estás en silencio. Ya, como conclusiones, mejor no tocamos el tema, ¿cierto? Sí tocamos el tema Mafalda, así que vamos a ir con las conclusiones. En base a las experiencias de A y B, podemos concluir que la ausencia de actividad sexual no solo impactó en la relación de pareja, sino que en su relación con sí misma y su propia autoestima y desempeño ocupacional.
Si bien en nuestra formación de pregrado se nos exponen múltiples herramientas de abordaje de las ABD, la actividad sexual es la que menor abordaje recibe, quedando en la privacidad de la pareja, asumiendo que podrían resolverlo en algún tiempo, que esto va a pasar. Se tiende a utilizar a la pareja como cuidador, entregándole gran cantidad de herramientas y conocimientos técnicos sanitarios que le enseñan cateterismo, curaciones, pero se deja para su autoaprendizaje el seguir siendo parejas y seguir siendo seres sexuales posterior a la crisis. Y hay una falta de acompañamiento y contención a la pareja, siendo que es quien tiene la mayor sobrecarga. Todo aquello que no conocemos nos produce temor. El tener conocimiento nos da la posibilidad de elegir cambiar o no cambiar, y es por eso que es fundamental el acompañamiento terapéutico durante todo el proceso. Es fundamental, como terapeutas ocupacionales o como parte del equipo de rehabilitación, tener la certeza de que el principal órgano sexual es el cerebro, permitiéndonos descubrir y reeducar los sentidos y nuevas zonas erógenas, las cuales permitirán el placer mutuo en el desempeño ocupacional. El afecto es el significado con mayor potencia que ambas mujeres le otorgan a la actividad sexual. Desde un enfoque más sociocultural se evidenció la generación de culpa tanto de ellas por sentir placer y no lograr que ellos lo sientan, como de ellos de no poder rendir o no estar dentro de los estándares de virilidad que la sociedad les impone. Sumado a la escasa comunicación que tenían entre ellos, en ambos casos generó frustración, baja autoeficacia percibida y quiebre en la relación en varias ocasiones. Y pudimos evidenciar también que solo el hecho de verbalizar su historia desde la sexualidad a lo largo del proceso fue una acción terapéutica para ambas mujeres, mostrando adaptación en su forma de expresarse y desempeñarse posterior a la primera entrevista. Es fundamental buscar transmitir seguridad y confianza en la pareja y a ambos, cada uno como individuo, para que logren activar la voluntad para experimentar. Bueno, y hablando un poco como de los emergentes que surgieron tras esta investigación, contarles que qué hemos hecho hasta ahora, nos preguntábamos con la Caro, porque la primera entrevistada tenía 23 años cuando su pareja, digamos, adquirió la lesión raquimedular, y la otra entrevistada la entrevistamos como en resumen, hubo como 20 años de diferencia entre la progresión de un lesionado medular y el otro. Y en el fondo, el abordaje terapéutico fue básicamente el mismo, que fue el no abordaje. ¿Ya? Entonces, esto nos debería mover para que nosotros pudiéramos generar un modelo contextualizado a nuestra realidad, que responda a las necesidades que visualizamos, y para lograrlo es necesario que, primero que todo, hagamos una importante evolución paradigmática con toda la comunidad, incluyéndonos nosotros como terapeutas ocupacionales o como equipo multidisciplinario. Hay que dejar de poner a la pareja como solo adquirir, en el fondo, otorgarle un rol de cuidador, y creemos que también somos bastante positivas en que el feminismo pudiese haberse implementado en la sociedad para alentar también estos procesos terapéuticos, porque nos empoderan dentro del área y se pueden abordar estas temáticas que hasta ahora han sido tan problemáticas, digamos, tan tabú. Nosotros en el momento de realizar nuestra tesis nos pudimos poner en contacto con una colega del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo en España. En España tienen un abordaje bastante más avanzado, digamos, en materia de actividad sexual, y por lo tanto nos quisimos plantear y mostrarles a ustedes cómo poder nosotros empezar a organizar nuestros programas de rehabilitación sexual. ¿Ya? Y se lo voy a decir bastante resumido porque igual se abordó un poco, para sorpresa de nosotros, desde el concepto que tienen en la clínica Los Coihue y también de lo que ya refirió Carolina. Pero es importante tener a la familia como eje fundamental, entregarle toda la información sobre las consecuencias de la lesión raquimedular y entender a la lesión raquimedular como una nueva condición, más que como una limitación en el desempeño. Ya hay que informar a la persona y a la pareja sobre las consecuencias físicas y sensitivas que produce la lesión raquimedular para poder resolver oportunamente las dudas que se pudiesen generar dentro del desempeño de la actividad sexual.
primordial también generar un vínculo adecuado terapéutico, porque la sexualidad es un aspecto privado de la vida y por lo tanto es necesario generar una relación de confianza para poder desarrollar un proceso de rehabilitación exitoso. Derribar mitos, sobre todo que las personas en situación de discapacidad física no pueden desempeñar la actividad sexual. Y como bien dijo Carolina, es necesario hacer una psicoeducación en técnicas psicoerógenas, en el fondo entendiendo el cerebro como el mayor órgano sexual. Y el punto siguiente es bastante importante, resguardar la imagen sexual y erótica. ¿Por qué? Las dos mujeres que entrevistamos decían que la silla de ruedas les generaba algo, que el hecho de hacer cateterismo, de cuidar lesiones, en el fondo ver a su pareja disminuida y otros emergentes, van un poco deteriorando la imagen que uno tiene de su pareja y el rol que terminan adoptando es de cuidadora y un amor más fraternal que es importante, digamos, tener en cuenta porque nos pasó que queríamos encontrar más parejas y no encontrábamos porque muchos se habían separado. Incluso ellas nos referían que las personas con lesión raquimedular que conocían en general eran solteras o habían pasado por un proceso de separación. Y finalmente desculpabilizar a la lesión raquimedular como en el fondo el problema de todo, tratar de hacer procesos de rehabilitación integrales que involucren todos los obstaculizadores y todos los facilitadores del desempeño, y hacernos cargo de que la actividad sexual también es parte de las ABD, ¿ya? Para finalizar, solamente contarles que de los testimonios de nuestras entrevistadas, se plantea como idea utilizar en el proceso de rehabilitación grupos de autoayuda, la implementación de sesiones lideradas por las mismas mujeres, parejas de hombres con paraplegia, porque ellas en el fondo dan su testimonio y apoyo a otras mujeres en su situación y dan consejos desde la experiencia, digamos. Ya en distintos centros de rehabilitación en general esta modalidad se usa y aquellos grupos adquieren un sentido de pertenencia y compromiso, ya que se genera una mutualidad entre los usuarios y se entiende la rehabilitación como un proceso colectivo, más que individual y personal. Entonces se deben contemplar todas las posibilidades de generar redes de apoyo que favorezcan la calidad de vida y el bienestar en general. Así que con eso les agradecemos por su escucha activa, digamos, y por habernos invitado a esta jornada. Muchas gracias, Francisca y Carolina, por tan interesante exposición. Ahora vamos a convocar a todos los expositores que puedan poder encender sus cámaras para dar inicio a la ronda de preguntas. Súper. La ronda de preguntas fue extraída de las preguntas que salieron en el chat durante sus presentaciones y vamos a ir haciendo preguntas al equipo de la clínica y luego a Francisca y Carolina. La primera pregunta va para el equipo de Clínica Los Coihues. Dicen que ustedes hablaron de un manual, si ese manual está disponible. Ahora sí. Hola a todos, buenas tardes. La verdad es que ese es un manual que se confeccionó para iniciar el abordaje en la clínica por parte de todos los profesionales. Es un manual que con el tiempo, en la medida que nos hemos ido perfeccionando, nos hemos dado cuenta que igual necesita algunos ajustes. Entonces, en realidad, solamente está siendo usado por el equipo de la clínica en este momento. Yo creo que cuando ya tengamos la certeza de que es un aporte y que la información está bien acotada y bien recopilada, lo podemos extender al resto de los profesionales. Por el momento no está disponible. Sí, yo quiero sumar a esto que igual de lo que estamos haciendo también es haciendo capacitaciones. En algunos centros nos han pedido que fuéramos y las realizamos ahí de una manera general. Bueno, depende de cuánto quieran profundizar o un poquito más. Ahora hay un comentario para Carolina y Francisca. Dice, a lo mejor sería bueno que ustedes opinaran al respecto, dice, tal vez sería bueno investigar el impacto de la lesión raquimedular en parejas homosexuales. Por supuesto. Sin duda. O sea, nosotras en ese momento abordamos esta población usuaria porque fue la posibilidad que nos permitió, digamos, el tiempo.
y la red de apoyo que nos contactaron con estas personas, pero no descartamos que a futuro, de hecho con la Caro tenemos muy pendiente continuar con esta investigación, tratar de publicarla. En ningún momento quisimos excluir a nadie, solo fue la oportunidad que se nos presentó en ese momento. Sí, es o sea, es un universo muy grande, es una problemática que es para todos. Y bueno, invitados también a que puedan hacer una investigación de estas experiencias sexuales de personas homosexuales, sin duda. Agregar también que siempre nos llamó mucho la atención que cuando empezamos a investigar sobre como déficit o deficiencia sexual, nunca encontramos un estudio que incluyera a las parejas. Y nosotros pudimos, en el fondo, estudiar y entregar un granito de arena, pero sería espectacular que se abriera el campo de investigación, porque realmente, si yo me pongo a pensar en lo que a mí me pasaría en mi vida, aborda mucho, es bien complejo, incluye el bienestar, digamos, emocional de uno, el bienestar con la pareja, entonces es algo que está recién emergiendo, los colegas de los COIWES pudieron incorporarlo, pero falta mucho todavía, yo siento. Y con lo Muchas que nos gracias. costó encontrar mujeres, parejas de hombres, encontrar también parejas homosexuales que estén en la misma condición, no hubiéramos podido quizás. Muchas gracias, Francisca y Carolina. La siguiente pregunta es para el equipo de Clínica Los Coihues. Dice que si se ha considerado incorporar matronas al equipo, ya que se tocan temas como embarazo, parto y lactancia, además de sexualidad y afectividad. Y dentro de esta misma pregunta agrego otra pregunta que dijeron que si también han considerado incorporar ginecología. Bueno, la clínica es específicamente de neurorehabilitación. Entonces, gran parte de los profesionales que participan del programa son propios del equipo. Por ende, consideramos muy importante la participación tanto del ginecólogo como de la matrona, pero no tenemos ginecólogos y matronas trabajando en la clínica. Entonces, hasta el momento no se nos ha dado el caso. Ya la mayoría de nuestros pacientes son hombres y las mujeres que hemos abordado no tienen interés de ser madre, entonces no nos ha tocado el caso. Pero en el caso de que se dé, sí se generan junto con la unidad de la familia todas las redes para poder derivar a los pacientes y hacer el vínculo con las instituciones que se encarguen de este tipo de intervenciones. No sé, Alonso, si es que te gustaría agregar algo más. Bueno, respecto a lo de la ginecología que estaban hablando, también, claro, como pasa un poco también que la parte urinaria y defecatoria pasa por el urólogo. Entonces, cuando ya requiere algo un poco más propio del área, es cuando se deriva. Y también influye un poco el tema de los convenios también. Para Carolina y Francisca, ¿cómo creen ustedes que sería el impacto, la adaptación o las conclusiones si la pareja fuera un hombre de una mujer con lesión raquimedular? Difícil como ponerse en la situación. Yo creo... ¿Te acuerdas, Caro, que en ese momento pensamos, pero como la función mecánica de la actividad sexual no se veía tan interferida, porque el hombre sigue con su capacidad de erección, de eyaculación, y en el fondo la mujer no se le afectaba la parte sensorial. Sí, claro. Entonces nos fuimos por este público que era un poco más complejo. Sí. Mire, yo como en relación a eso, y teniendo en consideración el significado que le entregaba a las mujeres entrevistadas a la actividad sexual, que era como de entregar amor y entregar como sus afectos, se ve una actividad sexual mucho más emotiva que la que generaba en general el hombre. Por lo que yo creo que para las mujeres podría ser quizás más fácil
encontrar otras zonas erógenas que el hombre por este concepto sociocultural, más enfocado hacia como los afectos, no sé, el tacto, los sonidos, no sé, como poder, más desde lo emotivo, quizás podría hacerse eh, más fácil y más amigable este proceso, me imagino. Claro, y porque mecánicamente también sería más cercano a lo que la gente está acostumbrada a realizar, como un coito, digamos, genitalizado. Muchas gracias. Para el equipo de Clínica Los Coihues, preguntan cuáles son los criterios de ingreso a los talleres y si se ha dado el caso de trabajar la sexualidad con personas que tienen lesión medular pero no tienen pareja. ¿A qué se enfocan en este tipo de casos? Ya, yo voy a responder. Bueno, en relación a los criterios de ingreso, principalmente la idea es que sean personas mayores de 18 años, que tengan el diagnóstico de lesión medular y que tengan daño de la función sexual y reproductiva, que de alguna forma no tenga un daño asociado cognitivo, que sea severo principalmente, y o comportamientos agresivos. Ahora la otra pregunta, ¿cuál era la otra pregunta? Que si han abordado personas con lesión medular pero que no tienen pareja, ¿a qué se enfocan en ese tipo de casos? Sí, mira, bueno, ahí pasa y se relaciona un poco con lo que hablan las chicas, que tiene que ver mucho el tema de la educación en torno al mapeo corporal, porque como hombres, socioculturalmente, uno todo lo genitaliza, o sea, uno, de hecho, cuando hace entrevistas o está enseñando, uno le pregunta así como, oye, ¿tú cuáles son las zonas erógenas del hombre, cuáles son las zonas erógenas de la mujer? Y el hombre por lo general piensa que es el pene y en general como los alrededores, desconociendo que hay un millón de partes que son zonas erógenas y que van a depender de cada persona. Y una cosa es eso y lo otro también es el tema de la autoexploración. Hemos encontrado algunos estudios también de los beneficios de la masturbación y de la autoestimulación, sobre todo en un manejo un poquito más agudo, no tan crónico como en general se toman. Entonces nosotros lo abordamos más que nada principalmente hacia esa área de autoexploración, de conocer su cuerpo para poder así vivir su sexualidad de una manera más satisfactoria. Muchas gracias. Carolina, Francisca, dos preguntas, digamos, que uní, que decía, ¿qué lecturas sugieren para iniciarse en este proceso de aprendizaje o qué cursos hay para poder tomar? Cursos, bueno, han salido varios. Han ido saliendo varios como cursos que de repente hay que estar buscando, y lectura, yo creo que tenemos que partir por la sexualidad tántrica, porque es desgenitalizar la actividad sexual, buscar otras formas, otras experiencias, y poder vivir la actividad sexual antes del coito o simplemente sin el coito. Yo creo que la sexualidad tántrica es un material que sería muy importante poder conocer y poder revisar para que si nos preguntan, también tenemos que conocerlo también, cómo poder encontrar estas nuevas zonas erógenas y cómo utilizarlas, cómo explorarlas. En general igual fue bastante complejo el realizar esta tesis, porque nosotros teníamos que desarrollar nuestro marco teórico, y está bien, definimos lesión medular, pudimos encontrar bibliografía, definimos sexualidad, pudimos encontrar bibliografía, definimos actividad sexual, nos costó un montón, porque recién la otra estaba haciendo una modificación en el concepto, y ya encontrar bibliografía relacionada a actividad sexual en pareja donde alguno tuviera alguna discapacidad física fue imposible. Nos basamos en un par de tesis anteriores. Quizás los compañeros de los COIWES pueden tener más recomendaciones porque ellos generaron un manual de intervención. No sé. Como desde la más técnico. Sí. Bueno, yo puedo acotar un poco. Mira,
En relación a lo que dicen ustedes, disculpa que me meta. Sí, Eh, obvio. de partida, bueno, depende. Yo creo que importante primero es conocer como desde la base de lo que ustedes dicen, ¿cierto? Desde qué es la lesión medular, cómo impacta, pero para eso hay varios artículos, de hecho hay revisiones sistemáticas, tanto en hombres como mujeres, cómo es el impacto que ocurre en la lesión. Entonces, parten explicando ya qué es la lesión medular, lo mismo que ustedes. De alguna forma, cómo esto afecta específicamente en el hombre, cómo afecta específicamente en la mujer, obviamente de un abordaje principalmente médico, pero desde ahí creo que es una buena base, así como también algunos artículos que hablan de la fisiopatología, por ejemplo, de la erección, de la eyaculación, del orgasmo, en el caso de la mujer. Hay cosas bien interesantes que pueden ir complementando. Ahora, como también se habló un poco en la presentación, y al igual que las chicas, está el tema de que falta aún más evidencia propia por área, por estamento. En eso estamos todavía en déficit, pero ha aumentado igual el nivel de evidencia en estos últimos años. Eso quería aportar. Sí, y acotar también que una compañera acaba de agregar en el chat que existe un libro en la web que se llama Sexualidad e Inclusión de Personas con Discapacidad, que pudiese ser interesante también de leer. Y Pleasure Able, perdón en inglés, que también lo sugieren. Ah, buenísimo. Ujú. Oye, y a modo de acotación, si bien claramente tenemos que prepararnos en cuanto a todo lo teórico, es muy importante y yo creo que la base de todo esto para poder intervenir en la sexualidad como general es cambiar la mentalidad de los terapeutas, porque en la Organización Mundial de la Salud publicó un formulario en el 2018 donde entrega sugerencias para la atención temprana, básicamente porque los terapeutas no se atreven a abordar esto porque no se sienten capacitados. Entonces yo creo que por ahí parte un poco el cambio, más que leer y leer y leer, porque nunca nos vamos a sentir preparados, porque como les decíamos, no hay un protocolo formal. Cada uno se maneja en base a lo que vamos presentando a sus usuarios. En el fondo, los pacientes tienen distintas características y distintas presentaciones según nivel de lesión. Y uno va abordando según estas necesidades. Entonces, yo creo que eso es como el primer paso para poder realizar el abordaje de la sexualidad. Yo quiero, ahora que estaba revisando, me recuerdo que de hecho la revista, la Spinal Cord Medicine, tiene una guía clínica de sexualidad en personas con lesión medular. No sé si alguien, bueno, está más interesado, tal vez podríamos enviar algún artículo o algo, si es que les interesa vía mail, no sé. Exacto, eso iba a decir. Bueno, muchas gracias a los 4 expositores de hoy por compartir todos sus conocimientos. Fue muy interesante escucharlos. En honor al tiempo, no pudimos integrar las otras preguntas que se hicieron en el chat, pero les solicitaría a los expositores que pudieran poner su contacto en el chat para que estas preguntas las personas se las pudieran hacer directamente a través de sus correos. Lo otro es que voy a compartir a través del chat en este momento el link de la encuesta, que es una breve encuesta que le agradeceríamos a los participantes poder responder. Si ya la respondieron en la primera encuesta, de todas formas, por favor, respóndanla en base al encuentro que se dio hoy. Bueno, y reitero los agradecimientos a los expositores, las expositoras y a todos los participantes y las participantes al encuentro del día de hoy, y los dejamos cordialmente invitados al próximo lunes, donde vamos a tener otro interesante tema que vamos a abordar en relación a sexualidad y personas con lesión raquimedular. Muy buenas tardes. Dejo el link ahora disponible en el chat para que puedan responder. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.